comienza Referente Afro TV. Nuestro invitado de hoy es el maestro, el profesor y escritor Ciro Quirós Otero, quien... ¡Ay, el maestro ya está aquí! Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Excelente. ido? Muy feliz de tenerlo aquí, maestro, y vamos a hablar un poco de usted. Nació Muchas en El gracias. Paso, Cesar, en 1942. Bachiller del Colegio Francisco San Luis Beltrán de Santa Marta. Egresado de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho y se jubiló en la misma como profesor de Derecho Penal. Colaborador de lecturas dominicales en El Tiempo, en la revista Nuestra América Mestiza, de la revista Nacional del Folclore y Carta Universitaria. Autor del libro Vallenato, Hombre y Canto, coautor de Visión Sociocultural del Negro en Colombia y autor de la Universidad Nacional y sus pasillos, y fuera de ellos, editadas por su alma mater. También fue juez de la República en Bogotá, miembro directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación de Abogados de la misma. Bienvenido, maestro Ciro, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, más bien Ya sabemos que complacido de 30 estar. minutos, ay, nosotros estamos felices de poderlo tener en el programa y ya sabemos que 30 minutos es muy duro sintetizar toda una vida, pero vamos a mostrar lo más importante. Bueno, vamos a hacer como en las películas, nos vamos a ir de adelante hacia atrás. Cuéntenos cuáles son sus tres principales logros en la vida. Bueno, el primer logro, haber nacido, digamos que el día que cortaron mi ombligo, la cuerda umbilical del vientre de mi madre, simbolizado como un acto de libertad. Ese sería el principal. El otro, pues, haber nacido en un pueblo del Cesar, El Paso, mayor que Bogotá un año, y haber podido percibir allí toda una manifestación cultural, sobre todo de carácter africano. Allí nace la ganadería para América, allí llegan los primeros carabalíes que conocían el pastoreo para reemplazar al indígena que no había superado la caza. Y esto opera a través de la influencia de Mompós, donde hubo dos marqueses y cuatro condes que fueron los dueños posteriores de toda esta región, de ese sistema de producción que va a generar unas manifestaciones culturales singulares. Y un tercer aspecto, haber tenido la oportunidad de, después de mirar aquellas expresiones culturales, haber estudiado la primaria, parte de la primaria allí, luego en Valledupar, en el Colegio Loperena, la parte del bachillerato. Finalmente, en el Colegio San Luis Beltrán, de los padres franciscanos, y expreso mi gratitud para quien fuera mi rector, el caleño, el padre Luis Eduardo Medina, que aún vive, y luego mi ingreso a la Universidad Nacional por concurso, y siempre por concurso permanecí allí, llegando a ser profesor con todas las calidades que soñé. Esto sería en Nosotros síntesis los tres aspectos vitales. Muchísimas gracias. Nosotros no podemos dejar de preguntarle por tres hijos suyos, sus tres libros. Comencemos por la historia de la Universidad Nacional. ¿Cómo acumuló tanta memoria de la universidad? No, sí, digamos que ya son 5 libros, ¿no? Tengo ya para publicar una novela.
Bueno, yo le tengo una inmensa gratitud a la Universidad Nacional de Colombia, sin la cual yo no estaría en este programa. Allí me formé, allá ingresé y le traté de retribuir en parte lo que ella me dio, transmitiendo a mis alumnos de la forma más honesta el poco conocimiento que yo adquirí y que amplié en algunos aspectos. Ese libro ha jugado un papel muy importante con motivo de los 150 años de la universidad. Fue incluido en la colección Apuntes Maestros. Parece que es un gran libro, un libro que se ha vendido mucho. Yo le cedí todos los derechos a la universidad en retribución por lo que ella hizo por mí. Este libro contiene desde su aparición, desde su fundación, desde su filosofía, eh, atribuible a la logia masónica, que fue en el pensamiento liberal. Y para mí, digamos, si tuve una madre biológica, esta fue mi madre espiritual, la Universidad Nacional de Colombia, a la cual pertenecí y sigo perteneciendo emocional y con toda la fuerza de mi espíritu en ese orden. Ese libro, pues, ha jugado un papel y lo va a seguir jugando, porque es el único que con mucho detalle fue recogiendo todas las cosas que han caracterizado a la universidad desde su fundación y el papel que ha jugado esta entidad en el desarrollo del, del país colombiano. Esto es muy significante. El otro libro, Vallenato, Hombre y Canto, fue el primer libro que se escribió como una historia razonada eh, de la música que se inició precisamente en los cantos de vaquería y donde el aporte africano es notorio en todas sus manifestaciones. El Sí. libro reciente fue Sapiencia Popular, disyuntiva entre cultura y derecho, que se ha vendido bastante, un entronque de una serie de situaciones del país y desde el punto de vista crítico. Aquel libro que hemos mencionado sobre la cultura, el aporte de la cultura africana, eso fue un trabajo con la Fundación de las Negritudes hace muchos años con la UNESCO y fue un trabajo que realicé sobre el pueblo del Vallito en el departamento del Cesar, Maestro, donde, le dime, cuento que usted se me está adelantando. bueno, Usted bueno, me está haciendo la síntesis de todos y es maravilloso para nosotros tener esa información, sí, pero bueno, vamos punto por punto. ¿Le parece? perfecto, ¿Está de acuerdo? perfecto, perfecto. De Listo. acuerdo, de acuerdo. Me Ahorita dejo en pocas examinar. palabras, maravilloso. En pocas palabras, ¿cuál es su recuerdo de Jacobo Escobar Peña en la Nacional, Pérez, Jacobo fue, sí, El bueno, secretario de la Constituyente de 1991? el profesor Jacobo Pérez Escobar, que nació en el Retén Magdalena, de una familia sumamente humilde, desde temprano tiempo se habló de él, por su inteligencia, por su capacidad intelectiva, eh, que logró ingresar a la Universidad Nacional también. Posteriormente, el profesor Jacobo se especializó en Francia y regresa como profesor muy brillante y además pues escribe una biografía muy importante sobre el primer parlamentario negro que hubo en Colombia, Nelson Robles. Esa es una publicación de la Universidad del Rosario. Eh, Fue profesor titular de la Universidad Nacional, pero lo que importa en el profesor Jacobo
su participación en la constituyente. Digamos que a pesar de ser un demócrata, le tocó convertirse temporalmente en un dictador, porque fue él quien hizo, hay que decirlo con toda la verdad, la constitución del 91. Se les borró de los computadores y la memoria de Jacobo empezó a activarse y reelaboró los textos en una sola noche. De modo que aunque históricamente eso no está registrado, es una gran verdad, y ese aporte del profesor Jacobo a la formación de una constitución moderna hay que reconocerla. Eso es muy importante y por otro lado, ha sido una vida ejemplar desde el punto de vista de la enseñanza del derecho. Sigamos con su libro Vallenato, Hombre y Canto. Ahora sí podemos Sí, realizar pues, la síntesis, el cual fue presentado por ni más ni menos que Orlando Falsborda. mira, este libro ha jugado un papel sumamente importante en la cultura musical de la costa atlántica. Para mí ha sido motivo de mucha satisfacción porque ese libro matriz de todas las investigaciones que se han realizado sobre esta música muy particular de la costa atlántica. Yo tenía, eso nace de una contradicción. Yo fui hijo único y mi madre tenía un concepto de cultura muy errado. No solamente ella, sino la gente de su época, que las cosas, las manifestaciones culturales nuestras carecían de valor. Uno tenía que entrometerse en cuestiones de otros lugares, mientras más supiera de otras culturas y menos supiera de la propia, pues mucho mejor. Esa era la persona culta. Eh, en el pueblo, pues allá había carreras de caballos, riñas de gallos, competencia entre los acordeoneros, el pueblo que más acordeoneros ha dado en Colombia, familias completas, abuelos, bisabuelos, padres, nietos. Esa es una nómina muy alta. Entonces, cada vez que yo me asomaba a estos eventos, ella me cogía de la mano y decía, Dios me va a castigar. No, para ella eso no era cultura. Y yo Mm, tampoco sabía a esa edad qué significaba aquello, pero me atraía. Cuando yo salgo a estudiar a Santa Marta y ya me meto en la lectura, me doy cuenta que la mejor manifestación de una persona, de la individualidad, es la identidad que yo defino como la particularidad para parecerse uno a sí mismo. Uno no tiene por qué parecerse a otro, sino parecerse a sí mismo. Comencé a buscar, no había nada, absolutamente nada sobre la historia del vallenato. Me fui metiendo sobre las manifestaciones de nosotros somos el pueblo con más negros en el Cesar, reconocido por la oh, UNESCO. Allí llegaron los primeros carabalíes que ya eran pastores y me metí por allí, por esa fuente, de modo que fui de lo antropológico a lo sociológico, pasando por lo económico y las formas sociales y terminé en el folclore como expresión ideal de una región y de una etnia, muy particularmente el mestizaje que se dio en el paso, que aún se consiguen individualidades puras de la africanía. Esa es maestro, la historia de ese libro. ¿y cuáles son sus tres canciones favoritas de su paisano Alejo Durán? Bueno, Alejandro Durán tiene tantas manifestaciones, tantas canciones, y ahí a la ligera yo pensaría que eh, por el papel que jugó esa canción, la incidencia que tuvo en su época sería 039. No había persona que comprara un carro que no le pusiera, no buscara la placa 039. Se convirtió en un código de comunicación en, en, en las invasiones de tierra que se dieron
en la época de la reforma agraria, porque cuando decía Alicia se fue llorando, era para indicar que la policía ya había pasado. Eso lo estudió muy bien David Sánchez Juliao y yo lo tomé de allí, tomé el fundamento para ampliar ese punto. Esa canción es sumamente importante. Otra canción sería el pedazo de acordeón como puya, porque es la conjugación del individuo con su instrumento. Todo parece indicar que Alejandro Urán en esta canción eh, se incorpora el instrumento, lo hace parte suya, parte orgánica. Esto es sumamente importante en esta canción. Y hay muchas canciones, yo diría, que aunque no la compuso él, le dio vida, le dio sustancia, era una canción perdida, aunque de una profundidad filosófica singular, Alicia Dorada. Es de Juancho Polo, pero quien la trasciende, quien le da importancia y puso a pensar a la gente en ese debate de lo físico y lo metafísico que une la existencia humana, sería Alicia Dorada. Esas tres canciones juegan un papel muy importante en la organología, en la musicología de Alejandro Urán. Y ahora sobre su coautoría del libro Visión sociocultural del negro en Colombia, ¿qué quiere decirnos? Ese fue un proyecto. Yo le comenté a Mir Smith, ya muerto, es en las inmediaciones cuando estuvo el boxeador Ali aquí. Le dije, hombre, allá en el Cesar hay un pueblo que se llama El Vallito. Es compuesto, es una comunidad negra y, y es como una telaraña. Todos, yo provengo de esa etnia de allí también, mi madre nació allí. Y como una telaraña, tú sabes que la telaraña se intercomunica por muchas formas del centro de es la familia Redondo. Se origina en La Guajira y un primer Redondo llega, José María Redondo, el Jorobado, un boga, llega por el río Cesar cuando fue navegable desde allá de La Guajira hasta hasta la desembocadura casi del Magdalena, llamémoslo así. Este hombre funda ese pueblito, se pierde allí, se queda allí, y todos los redondos que se casan entre sí provienen de ese solo tronco. Ese tema gustó y yo lo aprendí, se lo oí a un tío mío que era un oralista eh, muy importante. Yo no pensé que fuera este tema que tuviera una importancia eh, tan profunda, pero es todo un pueblo, donde todo un pueblo sale de un solo hombre, digamos. Entonces eso se presentó a la UNESCO y se publicó ese libro, del cual pues no tengo ni siquiera un ejemplar porque los que me tocaron se fueron perdiendo del anaquel de mi biblioteca y estoy en función de recuperarlo porque fue un aporte de la oralidad a la antropología, si se puede llamar así, y sobre todo por esa particularidad de la raza, tomando prestado este término porque sabemos que no hay razas sino etnias de ese pueblo muy particular del departamento del Cesar. Esa fue Ahora la historia. vayámonos a sus orígenes para hablar de su padre y su madre. ¿Le dieron correja, maestro? ¿Cómo fue su crianza? Yo fui un único hijo, ¿no? Sí, Digamos, causa hasta risa
Mi padre jamás se casó, pero fuimos 18 hermanos en vientres diferentes, ¿no? Jamás se casó y algo que me impactó de mi padre fue que nos reconoció a todos. Y un día yo le reclamé, yo fui el séptimo, y le reclamé porque no había creado una relación matrimonial eh, con mi madre, sino que porque ya fuimos primero unos gemelos que murieron y luego vine yo. Y me dijo, porque tú eras el octavo ya de mis hijos y yo no podía colocar a ninguno en plano de desigualdad. Ahí me las ganó todas. No volví a tocar el tema nunca y me sentí siempre y me he sentido orgulloso de mi padre por su inteligencia, Claro. por su formación, por su responsabilidad, porque fue responsable con todos sus hijos. Bueno, tuvo los medios para hacerlo. Mi madre era una lectora de poesías y ella se dedicó, al morir los gemelos, se dedicó a mi formación en cuerpo y alma y siempre me dirigía y yo respondía porque nos entendíamos muy bien. Yo de tiempo juvenil la tomaba del pelo porque tenía una Biblia protestante y una Biblia católica y transcurría sus noches comparando la Biblia. Trabajo muy difícil que yo no me lo explico a la altura de mi vida. ¿Y Entonces, tiene algún pues eso, resultado de ello, de esa sí, sí, comparación? sí, sí, porque ella se debatía sola, pero esto, ¿por qué esto otro? Entonces yo oía aquello y eso me hizo a mí un libre pensador de lo cual yo estoy muy agradecido y lo he practicado y he sido consecuente con esa forma de pensar. Mis amigos y quienes me conocen me lo reconocen porque nunca he sido variable ni estar en un lado, cambiar de opiniones, no. La libertad por encima de todas las cosas. Y eso se lo debo precisamente a esas lecturas comparativas que ella realizaba y que incidieron necesariamente en mi formación. Lo cierto es que cuando ella, lo que yo contaba, me cogía de la mano y me retiraba para que no viera aquellas cosas porque yo debía representar Sí. algo diferente, cuando me vio escribiendo sobre eso con éxito y me vio tocando un acordeón porque yo ya aquí en la vida universitaria aprendí a tocar acordeón. Un día la sorprendí tocando el acordeón con conjunto y todo. Ella no lo sabía, yo era universitario de tercer año de carrera y sintió mi voz y abrió la cortina de la sala y dijo, te saliste con la tuya. Y así fue, ¿no? Por eso en el libro Vallenato Hombre y Canto, la dedicatoria dice a quien criticó tanto a los acordeoneros sin saber por qué, porque nunca supo por qué los criticaba. Yo sí supe por qué los criticaba. Usted hizo la escuela primaria en El Paso Cesar, pero se graduó de bachiller en Santa Marta. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, eso es una historia. Yo soy un hombre esencialmente rebelde, y lo que he conseguido y he sido ha sido por esa rebeldía y por esa expresión de mi libertad. Yo salgo a estudiar, primero, esto es hasta de humor. Yo estuve en una escuelita de niñas, el único hombrecito era yo y yo pues veía a las niñas cómo se agachaban y yo me agachaba como las niñas. La señorita Angelita un día le cayó a mi madre y dijo, mira, hay que sacar a este muchacho de aquí de la escuela. No es que yo no lo quiera tener en la escuela femenina, pero es que él orina agachadito. Y, y yo estaba oyendo, eso fue un mediodía, lo recuerdo con claridad, siendo yo un niño. Y mi madre, pues una mujer machista, eh, se retiró la señorita Angelita Tres Palacios
Y cuando la veo arrodillada en el sol, Dios mío, si mi hijo no va a ser un hombre pleno, mátalo, llévatelo. Y yo viendo aquello, Ay, yo me asombré. Entonces empecé yo a, y al día, ya al mes siguiente me sacó y me estuvo supervisando, preocupada de que yo no tomara el camino que debía tomar, ¿no? Ya sí. después vino el colegio en Valledupar, donde terminé la primaria, la comencé en El Paso, terminé. Luego entré a La Perena y desde luego esta rebeldía que me ha caracterizado, dirigimos una huelga. Yo era un gran caricaturista y dibujé al rector, al pagador y decía mitad para ti, mitad para y lo que sobre para, no menciono los nombres, pero me pusieron conducta en tres. En esa época uno no podía estudiar en un colegio nacional ni privado con esa conducta. Yo me fui Maestro, buscando nos queda poco tiempo y me gustaría saber cómo entra usted a la Nacional. a la nacional. Yo ya termino en San Luis Beltrán, el colegio franciscano, y mi obsesión era la nacional por encima de todo. Me presento al examen de admisión, que era anual. Si uno no pasaba en un primer empujón, tenía que esperarse un año y muchas veces nadie regresaba. Yo pasé en la primera presentación y me hice abogado de la Universidad Nacional y me quedé allí y me quedé de profesor y fui ascendiendo y fui litigante muy conocido hasta cuando ya me enfermé porque le di mucho tiempo de trabajo más allá del tiempo pensional a la universidad y me encuentro satisfecho con lo que he hecho en la vida. Gracias, maestro, por aceptar la invitación a esta entrevista biográfica. Sabemos que 30 minutos es poco para poder hablar de toda una vida, sin embargo, ahí los dejamos iniciados. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy complacido y te agradezco mucho tus preguntas, muy acertadas. Eh, eh, Parece que conoces algo de mi vida porque son preguntas precisas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y aquí termina Revista Afro TV con referente afro. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 p.m. y recuerden prevenir el contagio.